4 ya, ¿no? Estamos en la semana 4. Vamos a empezar. Buenos días, buenos días. Buenos días con todos. Nos toca el tema de factores de producción, ¿no? Factores productivos. Sí, profe, ese, factores de producción. Está bien. Ya, muy bien. Bueno, cuando hablamos de factores productivos, factores de producción, decimos que son 5 los elementos de producción. 5 elementos y no hay más. 5 elementos y me acabó, ¿cierto? ¿No? 5 elementos y ya fue. Son 5 elementos de un proceso económico, de un proceso productivo. A ver, tenemos, por ejemplo, acá dos elementos que son primarios. Naturaleza y trabajo son primarios. Ambos son primarios. Capital es un elemento que es secundario, que proviene de la unión de ambos. Y la empresa y Estado son modernos, o también llamados complementarios. Y son tres elementos que son clásicos. ¿Y por qué son clásicos? Sustentado en la escuela clásica. La escuela de Adam Smith, David Ricardo, de Stuart Mill, ¿no? Para los clásicos, el Estado no interviene. Por eso son clásicos sustentados en la escuela clásica. ¿Correcto? Son clásicos sustentados en la escuela clásica. Ahora, este factor de naturaleza es un factor pasivo, pasivo y condicionante, ¿no? Naturaleza es un factor pasivo y condicionante. Me va a condicionar mi actividad económica, ¿no? Entonces es pasivo, ¿cierto? ¿No? Ahora, el trabajo es un elemento activo. El trabajo viene a ser un elemento activo, ¿no? El capital es auxiliar, ¿no? Un elemento que surge en la unión de trabajo sobre la naturaleza. La empresa es quien organiza y el Estado es quien regula la producción, ¿cierto? Regulador, ¿no? Regulador, ¿correcto? Muy bien. Ahora, técnicamente, ¿cómo le asignamos a cada factor productivo? Técnicamente, ¿cómo es la retribución? ¿No? El factor naturaleza gana una renta. Trabajo gana un salario. Capital, ingresos, ¿no? La empresa, utilidades y el Estado, tributos, ¿cierto? Tributos. Entonces son los 5 elementos de producción. 5 elementos y no hay más, ¿correcto? 5 elementos y se acabó. Entonces, vamos a trabajar acá con los 5 elementos de la producción. Naturaleza, trabajo, capital, empresa y Estado. Empresa y Estado, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, ¿no? El factor naturaleza, el más fácil, factor naturaleza, mira, es un factor pasivo, un factor condicionante, ¿no? Un factor que me va a condicionar mi actividad económica, elemento pasivo. Y ese elemento pasivo, este elemento condicionante, ¿no? Básico ahí, tiene, por ejemplo, algunos elementos. Dentro de la naturaleza tenemos, por ejemplo, acá ven, lo que es el medio ambiente o medio geográfico, medio que nos rodea, ¿no? Medio ambiente o medio geográfico, medio que nos está rodeando, ¿no? Y este medio ambiente o medio geográfico se divide en lo que es que territorio, ¿no? Que está constituido por el suelo y subsuelo. Pregunta, ¿qué elementos se dan en el suelo? Agricultura, ganadería, ¿cierto? Suelo. Subsuelo, minería, gas, petróleo, ¿cierto? Pregunta, ¿dónde hay mayormente
minas, costa, sierra, selva. Selva. Sierra. Sierra, Claro, la ¿cierto? sierra. Porque el hombre lo ha hecho así o porque ya está dado así ya. Ya está dado así, ¿cierto? Ya es Por así. eso, claro. Por ejemplo, Venezuela es un país rico Petróleo. Petróleo. en Petróleo. petróleo, ¿cierto? Venezuela es un país rico en petróleo, ¿no? Muy bien. Venezuela es un país rico en petróleo. Pregunta, ¿no? Rico en petróleo. ¿Por qué? ¿Porque el hombre ha hecho así o porque ha estado así? Porque ha estado así, por eso acá, por ejemplo, estamos en la libertad, tenemos mar, hay pesca, en la Sierra Libertad hay minería, tenemos agroindustriales, ¿no? La agroindustria acá en la libertad. Entonces, jóvenes, por eso es un factor que me va a condicionar la actividad económica. ¿Por qué es importante? Porque me la condiciona, ¿no? Por eso es importante. Me va a condicionar mi actividad económica, ¿cierto? Me condiciona mi actividad económica, ¿correcto? Por eso es importante. Clima, humedad, temperatura, lluvias, ¿no? Vientos, presión atmosférica. Ojo, ¿no? Jóvenes, como tú llevas el curso de geografía, ¿no? Tú llevas el curso de geografía y en geografía te enseñan las principales actividades económicas por región, ¿cierto? O por ciudad, ¿no? Cuando usted viaja a algún lugar, pregúntese, ¿y esta gente de qué vive? ¿Y esta gente a qué se dedica? ¿No? ¿Cuál es su actividad económica de esta población? ¿Cierto? Entonces, por eso es importante, ¿no? Los recursos, el factor naturaleza, porque me va a condicionar mi actividad económica. Es un factor condicionante de la actividad económica. Me la condiciona, ¿no? Es un ahí factor condicionante. Los recursos naturales, ¿no? Los recursos naturales tienen que ver con qué? La materia prima. La materia prima proviene de dónde? Origen animal, origen vegetal, origen mineral, ¿no? Entonces, ¿qué sacamos a animal? Le sacamos leche, cuero, huevos, ¿cierto? Vegetal, aceites, madera. Mineral, hierro, cobre, zinc, gas, petróleo. Entonces, la materia prima proviene de dónde, ¿no? Ojo, proviene de dónde? Animal, vegetal, mineral, ¿no? La materia prima proviene de dónde? Del animal, del vegetal, del mineral, ¿correcto? Entonces, jovencitos, acá hablamos de la materia prima. No olvidar que la materia bruta es la que está expuesta, ¿no? En el medio ambiente, ¿cierto? Por ejemplo, un bosque es materia bruta, ¿no? De ese bosque, que es materia bruta, la cortamos los árboles y nos da la materia prima. Y si esos ya árboles cortados, ¿no? ¿Cierto? En semejantes troncos, se vuelve triply, es un insumo, ¿correcto? Entonces, los recursos naturales es la materia prima que se puede obtener de origen vegetal, origen mineral, origen animal. Y por último, las fuerzas motrices. Estas fuerzas motrices son fuerzas que provee la naturaleza y que el hombre las aprovecha vía tecnología. ¿Cuál fue la primera fuerza motriz que el hombre aprovechó de quien abusó? Fue la fuerza de los animales. La primera fuerza motriz que el hombre aprovechó de quien abusó fue la fuerza de los animales, ¿correcto? Eso fue, fuerza de los animales, ¿no? Fuerza de los animales. Eso es, ¿no? Jóvenes, después por ejemplo tengo hoy día fuerza de los vientos, el vapor, energía solar, energía eólica, energía atómica, ¿no? Fuerza motrices, ¿no? Entonces, la
La naturaleza tiene elementos como el medio ambiente o medio geográfico, los recursos naturales y la fuerza motriz. Es un elemento pasivo, un elemento condicionante de mi actividad económica, ¿no? Un elemento pasivo, elemento condicionante de lo que es mi actividad económica, ¿no? ¿Correcto? ¿No? Ojo. Y y el trabajo es un elemento activo, un elemento primario, ¿no? El trabajo es un elemento activo, elemento primario. Ahora, jóvenes, ojo, y ese trabajo, que es un elemento activo, un elemento primario, tiene acá algunas características. Acá, algunas características. Mire usted, ¿cuáles son esas características del trabajo? Mire usted, el trabajo para empezar es obligatorio. ¿Qué significa eso? Hoy en día tu papá, tu mamá te mantienen, ¿cierto? Te mantienen. Si te dicen, hijo, hasta acá nomás, ya no, ya muchos ciclos vas, ya van 5 ciclos de tu papá. Hasta aquí nomás. ¿Qué haces tú? Tienes que trabajar, pues, por necesidad. El hombre tiene que satisfacer sus necesidades. Por eso lo hace el trabajo obligatorio. El hombre tiene que satisfacer sus necesidades, ¿no? Por eso lo hace el trabajo obligatorio, ¿correcto? ¿Implica esfuerzo? Sí. Todo trabajo implica esfuerzo, ya sea físico, ya sea mental, ¿no? ¿Correcto? Hay un esfuerzo físico o mental con respecto al trabajo, ¿no? ¿No? ¿Posee fin económico? Sí, jóvenes. ¿Por qué posee ahí fin económico? Porque uno como trabajador, ¿qué hace? Produce un bien o da un servicio. Produce un bien o da un servicio. Por eso posee ahí un fin económico, ¿no? Tú como abogado vas a dar un servicio, un médico da un servicio, ¿cierto? Tú produces camisas, produces sillas, produces bienes, por eso tiene un fin económico, porque puede producir un bien o dar un servicio. El trabajo obviamente que es netamente una actividad humana, ¿no? Y como actividad humana es consciente y racional. Solamente el hombre nomás trabaja, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, es dignificante. ¿Qué significa que es significante? ¿No? Lo ayuda a desarrollarse personal y socialmente, ¿no? Y como es, como trabaja, lo hace ver bien ante los demás, ante la sociedad, ¿cierto? ¿No? Por eso decimos que dignifica al hombre, ¿no? Por ejemplo, en esta aula hay mucha damita acá, ¿no? En esta aula. ¿Qué te dice tu mami siempre? ¿Qué te dice? ¿Qué haces, hija, con ese vago, no? No hace nada, no estudia, no trabaja, y tú sigues ahí, pegada al Brian, ¿no? No hace nada, ¿cierto? Pero estudia Nobel, igualito, no hace nada, ¿no? ¿No? Entonces, por lo menos que trabaje, ¿no? Aunque sea que lave autos, ¿no? Que haga limpieza, ¿cierto? Y la obrita, ¿no? Y la obrita también, ¿no? Y tú sigues ahí, pegado a Brian. Entonces, el trabajo dignifica al hombre, lo hace ver bien ante los demás, ¿cierto? Entonces ya es el momento que llegas a Brian, ya mucho, ya no hace nada, y tú sigues ahí pegado y al vago en la esquina, ¿no? Eso te gusta a ti. Entonces el trabajo dignifica, ¿no? El trabajo dignifica al hombre, ¿correcto? ¿Y cuál es el hombre, bien? Si hablamos, por ejemplo, de lo que es la división de trabajo, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de lo que es la división de trabajo. Mira, esta división de trabajo viene de los tiempos de la antigua, ¿no? ¿Te acuerdas que cuando hemos visto a Genofonte, ¿no?
a lo que es Aristóteles, ¿cierto? Nos siguen hablando nos hablan, ¿no? De lo que es la división de trabajo. Igual Santo Tomás de Aquino. Y luego, en la edad moderna, en la escuela clásica, ¿no? Los clásicos también con David Ricardo, ¿no? Nos siguen hablando de lo que es la división de trabajo, la especialización y productividad. Usted va a ser médico, usted se especializa, ¿no? Ginecólogo, urólogo, cardiólogo, pediatra, ¿cierto? Se especializa, ¿no? ¿No? De repente, usted va a ser abogado, se especializa, ¿no? Abogado laboral, abogado penalista, ¿no? Civil, tributario. Siempre usted se especializa. Entonces, cualquier trabajador, por más simple que sea, siempre se especializa. El que hace limpieza, el chofer, ¿no? El que maneja de repente auto, el que maneja mototaxi, el que maneja tráiler, ¿no? El que maneja avión, ¿cierto? Entonces, obviamente que no es lo mismo, ¿no? Cada quien se especializa, ¿cierto? Se especializa, ¿correcto? Entonces, cuando un trabajador se especializa, va a traer consigo ventajas y desventajas. ¿Cuáles son las ventajas? Un tipo que ahorra tiempo, materia prima, tiene habilidad, tiene destreza, su calidad de producto es buena, ventajas, ¿cierto? Entonces, cuando uno se especializa, repite la actividad siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo de siempre, ¿cierto? Entonces, lo que va a traer como consecuencia que te vuelvas hábil, ¿no? Que tengas habilidad, que tengas destreza, que tu calidad de producto sea buena, ¿no? Que ahorres tiempo, materia prima, ¿no? Muy bien. Entonces, son las ventajas de un trabajador, ventajas, ¿no? Y las desventajas, que te voy a decir un tipo mecanizado, automatizado, como robot, ¿no? Entonces, desventajas, mecanizado, automatizado, tu mente lo infantiliza, ¿no? Su mente, o sea, le quita ideas para otras labores, le quita ideas, ¿correcto? Entonces, son ventajas y son desventajas, ¿no? Ventajas y desventajas, ¿no? ¿Correcto? Ventajas y desventajas. Muy bien. Ahora, ¿cuáles son las clases de salario? Clases de salario. Mira hasta acá. Pueden ser de dos tipos, el nominal y el real. Pueden ser de dos tipos, el nominal y el real. Jóvenes, el nominal, ¿por qué? El nominal se expresa en unidad de moneda. Se llama nominal porque se está expresando en unidad monetaria, ¿no? Se expresa en unidad de moneda. Usted gana 5.000 soles mensual, 8.000 soles mensual, ese es tu nominal, ¿cierto? Tu nominal se expresa en unidad monetaria, ¿no? O sea, dinero, básicamente, ¿no? Si usted gana, te decía, 8.000 soles mensual, ese es nominal. De 1.000 mensual, ese es nominal, ¿cierto? El nominal se expresa en unidad de moneda, unidad monetaria, ¿correcto? Ese se llama nominal. Mire usted, y el real significa la cantidad de bienes y servicios que yo puedo comprar, que yo puedo adquirir. Eso es más real. ¿Cuánto usted está comprando? ¿Cuánto usted compra? Se llama real, ¿no? Que es la cantidad de bienes y servicios que usted puede comprar, puede adquirir. Por ejemplo, si usted recibe 20 soles, es el nominal. ¿Cuál es tu real? ¿Cuántos kilos de azúcar puede comprar, ¿no? Con sus 20 soles, ¿no? ¿Cuántos kilos de arroz puede comprar con sus 20 soles, ¿cierto? Entonces, real es la capacidad, ¿no? De compra, ¿no?
Real es lo que yo puedo comprar, lo que yo puedo adquirir, ¿cierto? Por lo tanto, entonces, una pregunta clásica de examen de admisión, ¿no? Es que cuando tu nominal sigue siendo el mismo, tu nominal es constante, ¿no? Sigue usted ganando sus mismos 5.000 de mensual mensual y los precios suben, los precios se incrementan. ¿Usted compra más o compra menos? Pregunta. Menos. ¿Usted Menos, compra más o compra menos. menos? Menos, ¿no? Menos. Menos. Porque real es tu capacidad de compra, ¿cierto? El real es tu capacidad de compra. El real es lo que tú puedes que comprar, lo que tú puedes que adquirir, ¿cierto? Se llama real. Es tu capacidad de compra. ¿Cuánto usted está comprando? Por eso, si tu sueldo se mantiene constante y los precios suben o hay inflación, compras menos. Tu real ha disminuido. Tu capacidad de compra cae, ¿no? Eso es lo que pasa ahí. Tu capacidad de compra ha caído. Tu real ha disminuido. Ha disminuido. ¿Correcto? Muy bien. Tu real ha disminuido. Entonces, nominal, unidad de moneda. Real, ¿no? Es tu capacidad de qué? De compra, ¿no? Tu real es tu capacidad de compra. Es lo que usted puede comprar, ¿no? Muy bien. Ahora, técnicamente, técnicamente, jóvenes, ¿cómo le asignamos a cada trabajador? Técnicamente, ¿cómo le estoy asignando a cada trabajador? ¿No? ¿Quién gana un jornal? ¿No? ¿Quién gana un jornal? El obrero, ¿no? ¿Quién gana un jornal? El obrero, ¿no? ¿Por cuánto tiempo? 8 horas diarias o 48 horas ¿qué? Semanales. ¿Gana qué? Un jornal, ¿correcto? Un jornal. El obrero. ¿Quién gana, por ejemplo, sueldo haber? Sueldo haber lo gana quién? El empleado. Y el empleado que es público, gana su sueldo ¿qué? El público gana su sueldo mensual. Y si es privado, puede ser mensual o quincenal, ¿no? Según como lo haya pactado. Sueldo haber el empleado. Técnicamente, ¿qué recibe? ¿Quién recibe honorarios? ¿Quién recibe esto? Los honorarios son los profesionales que son independientes, ¿no? El profesional independiente, él recibe honorarios, ¿no? El profesional que es que independiente, ¿no? Va a recibir aquí honorarios, ¿no? Por ejemplo, hablamos de un contador, de un abogado, de un trabajador que sea que independiente, profesional independiente, ¿no? Emolumentos, técnicamente, ¿quién recibe emolumentos? Los funcionarios que son que públicos, ellos reciben emolumentos, ¿no? Hablamos, por ejemplo, acá de que en lo que es ministros, congresistas, embajadores, ¿no? Ellos reciben que emolumentos, ¿no? Ellos van a recibir emolumentos, ¿correcto? Entonces, jóvenes, técnicamente, ¿no? ¿Quién recibe un jornal? ¿Quién recibe un sueldo? Horarios, ¿no? Emolumentos, ¿correcto? Entonces, eso lo has escuchado tú, ¿no? En una conversación común y corriente, ¿no? Lo que gana un trabajador técnicamente, ¿no? Y un aspecto técnico.
Igual, por ejemplo, usted hoy día sábado, por ahí llega un familiar, llega tu, ¿no? Algún tío y te deja un pequeño sencillo a ti, ¿no? Te deja una propina, se dice, ¿no? ¿No? Técnicamente se llama, te ha regalado un sencillo, ¿no? Una propinita, ¿no? Igual, pero acá es porque tú realizas un trabajo, ¿no? Y dependiendo técnicamente quién lo haga, pues se le asigna, ¿no? Con emolumentos, con horarios, con jornal, con sueldo. A ver, ¿quién gana destajo? ¿Quién gana aquí a destajo? Profe, ¿qué significa destajo? A destajo ¿no? Te pagan por obra, ¿no? A destajo te pagan por cantidad, ¿no? Producida. Se llama destajo. Claro, te pagan por silla que tú haces, te pagan por cama hecha, ¿no? Un carpintero puede ser, ¿no? Claro. O trabajas en una empresa de espárragos, por ejemplo, y te pagan por frasco de espárrago envasado, ¿no? Se llama destajo. ¿Por qué se llama destajo? ¿No? Porque te pagan por cantidad producida, ¿no? Se llama destajo porque te pagan por cantidad producida, ¿no? Muy bien. La prima. Profe, ¿qué es la prima? La prima es un premio, un incentivo por meta alcanzada. Cumples tu objetivo y te dan una prima, ¿cierto? Profe, o sea que la prima es un premio, sí, ¿no? Por meta que tú alcanzas, sí. Por objetivo alcanzado, sí, ¿cierto? Eso mayormente pasa en lo que son minas, ¿no? Minas, digo, en ventas, ¿no? En ventas, ¿no? En ventas, cumple tus objetivos. Por ejemplo, usted trabaja en el banco, ¿correcto? Y de repente es analista y tiene como objetivo este mes de julio, de repente colocar en el mercado eh, 1 millón de soles en crédito. 1 millón de soles en crédito. ¿Qué significa eso? Vas a colocar, dice, 1 millón de soles de créditos. ¿Qué significa eso, jóvenes? Que cumples tu objetivo de colocar 1 millón de soles en créditos y el banco, aparte de tu sueldo, porque, ¿no? Te da una prima por meta alcanzada, por objetivo alcanzado, ¿no? De repente también pasa en, en telefonía móvil, ¿no? Los que venden ahí en Claro, Entel, Movistar, ¿no? También trabajan en base a metas, en base a objetivos, ¿cierto? Cumple tu objetivo y te dan algo adicional a tu sueldo, una prima, un premio. ¿Quién recibe dietas? Las dietas se paga por reunión, se paga por sesión. Dietas se paga por reunión o sesión, ¿correcto? Son las dietas acá. Por ejemplo, ¿no? Los regidores municipales, los consejeros regionales, ellos ganan dietas, ¿no? Y la dieta se paga por reunión, se paga por sesión. Son las dietas, ¿no? ¿Correcto? Son ahí dietas. Por ejemplo, acá me parece que el día viernes, es todos los viernes, se reúnen acá en Trujillo los regidores de Trujillo, ¿no? El regidor de educación, el regidor de economía, el regidor ¿no? De salud, ¿no? Deportes y toman algunas decisiones ahí. Entonces, un regidor gana dietas, ¿cierto? ¿Correcto? Muy bien. Escuchen acá. ¿Qué significa salario de participación? ¿Qué significa salario de participación? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa participación? Significa utilidades. Participación significa utilidades, ¿no? Eso significa que los trabajadores participan en las utilidades ¿no? De sus empresas. Por ejemplo,
Por ejemplo, mira usted, por ejemplo, si tu papá trabaja, por ejemplo, en una minera, trabaja en minas, trabaja, por ejemplo, en lo que es bancos, en Movistar, Claro, ¿no? Agroindustriales, ¿no? Entonces, mire usted, todo trabajador que es formal, todo trabajador que es formal, ¿no? Que es formal, recibe utilidades. ¿Qué significa eso? Un porcentaje, un porcentaje de la ganancia de la empresa va a ser repartido, va a ser repartido a sus trabajadores. Un porcentaje de la ganancia de la empresa va a ser repartido a sus trabajadores, ¿no? Se reparte a sus trabajadores, ¿no? Eso significa que es por participación, ¿no? Entonces, todas las empresas que son formales, ¿no? Tienen ganancias, tienen utilidades. Y un porcentaje de esas utilidades son repartidas a sus trabajadores. Eso pasa, jóvenes, una vez al año, ¿no? En los meses de, en los meses de enero, febrero y marzo de cada año, son las fechas que usted recibe utilidades, ¿ya? Ojo, ¿cuánto es el mínimo legal? ¿No? El mínimo legal, el mínimo legal, el mínimo legal, jóvenes, está dado por el Estado, ¿cierto? ¿No? Ya está. Jóvenes, ¿cuánto es el mínimo legal actualmente? ¿Cuánto es el mínimo legal actualmente? Pregunta. El mínimo legal lo establece el Estado para proteger al trabajador. ¿Cuánto es el mínimo legal actualmente? 930. ¿Cuánto? Ahí está. 930 soles. Eso es el mínimo legal. Supuestamente por ley, no. Es lo mínimo que una empresa te debe pagar. Mínimo legal, ¿no? 930 soles, ¿cierto? Ese es el mínimo legal, ¿correcto? Eso es. Lo establece el Estado. El vital también lo establece el Estado. Por medio de estadísticas nada más. ¿Por qué? Porque el mínimo vital, ¿no? Es para que tú vayas a satisfacer necesidades que son básicas, ¿no? ¿Tú te has preguntado alguna vez con cuánto tu familia vive? ¿Con cuánto comes? ¿Con cuánto vives por lo menos? ¿No? Eso se llama vital, ¿no? El vital permite satisfacer sus necesidades que son básicas, vitales, ¿no? Básica, vital, ¿correcto? Entonces, el mínimo vital, ¿no? Tiene que satisfacer necesidades que son básicas, vitales, ¿no? Básica, vital. Ese es el mínimo vital. Entonces, una familia en la selva no es lo mismo que en la costa, ¿no? El nivel de vida es el mismo. Ese, perdón, es diferente, no es el mismo, pues, ¿no? Entonces, en la página del INEI, usted puede encontrar, por ejemplo, ¿no? Estadísticas que, por ejemplo, dicen en Lima, papá, mamá, 4 hijos en Lima es 1.500 soles, dice, ¿no? Una familia de 6 miembros. La pregunta es, ¿será igual en Trujillo? ¿Será igual en la sierra? ¿En la selva? No, ¿cierto? No, pues, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el nivel de vida no es el mismo. La actividad económica no es la misma, ¿no? ¿Correcto? Muy bien, muy bien. Entonces, jóvenes, tienes acá, ve, técnicamente, quién gana destajo, honorarios, dietas, las primas, ¿cierto? Técnicamente, cómo le estamos asignando, ¿no?
Muy bien. La mente lo infantiliza. Hacía referencia a que te quita ideas, como tú estás acostumbrado a un trabajo, a una actividad. Si realizas otra actividad, pues te quita ideas, ¿no? Es una desventaja, ¿no? ¿Cierto? Es una desventaja de lo que es la división del trabajo, ¿no? Es una desventaja, ¿no? Muy bien. Por eso dice su mente lo infantiliza, porque te quita ideas. Muy bien. Ahora, ¿cuál es una clase de trabajo? ¿Cuáles son aquí las clases de trabajo? Clase, ¿no? Ojo, según la condición del trabajador, pueden ser libre o dependiente, ¿cierto? Libre, un fotógrafo, libre, de repente un médico, libre, un abogado, un contador, ¿cierto? Un taxista, libre. Y dependiente, ¿por qué? Porque depende de un empleador, depende de alguien, ¿no? De una empresa, por eso es dependiente. Depende, por ejemplo, hablamos acá dependiente, ¿no? Un médico en un hospital o una clínica dependiente, ¿no? De repente un economista en un banco dependiente, ¿no? Por eso es dependiente, ¿no? Depende de un empleador, por eso es dependiente acá. Según la obra realizada, tú puedes crear, a ver, cosas que son materiales, cosas que tú puedes tocar, e inmateriales, cosas que tú no puedes tocar, ¿no? Usted está tocando, usted toca, ¿no? Hablamos acá material, inmaterial. ¿Por qué sea material? Usted crea, por ejemplo, camisas, crea, por ejemplo, calzado, ¿cierto? Cosas que son materiales, cosas que usted puede tocar, ¿no? Muy bien. E inmaterial, cosas que usted no puede tocar. Usted no toca. Aquí no toca, ¿cierto? Inmaterial. Acá usted no está tocando, ¿no? Cosas que son que inmateriales. Por ejemplo, crea usted música, partituras, ¿no? Según la obra que usted realiza, ¿no? Material e inmaterial, ¿no? Según la facultad del trabajador, por facultad puede ser intelectual porque hay un desgaste mental. El docente, el abogado, hace un desgaste mental. Por eso decimos que es intelectual. Manual, ¿no? Algo que tú ya sabes ya. Manual, ¿qué significa? Es desgaste físico, ¿no? Desgaste físico. Por ejemplo, el estibador. El estibador es la persona que carga bulto, ¿no? En un mercado, en un puerto. El estibador. Otro, desgaste físico, ¿no? Desgaste físico, dice, ¿no? El albañil, desgaste físico, ¿no? ¿Cierto? Entonces, desgaste físico, manual. Desgaste mental, intelectual, ¿no? Y cuando es mecánico es porque hace ahí los dos desgastes, ¿no? Físico más mental, mecánico, ¿correcto? Mecánico porque hace ahí los dos desgastes, ya sea físico o ya sea mental, ¿correcto? Muy bien, físico mental. Ahora, mira, según la jerarquía, según la jerarquía, puede ser que dirección, ejecución e invención. ¿Cuándo es dirección? Por ejemplo, en una construcción, ¿quién dirige? El ingeniero civil. ¿Quién ejecuta? El albañil, ¿no? En una construcción, ¿quién dirige? El ingeniero civil. ¿Quién ejecuta? El albañil, ¿no? En un banco, ¿quién dirige? El gerente. ¿Quién ejecuta? El analista, ¿no? El analista, de repente el cajero, ¿cierto?
En un colegio, ¿quién dirige? Director. ¿Quién ejecuta? ¿No? El docente, ¿correcto? Ejecución. Y trabajo de invención, ¿no? ¿Cierto? ¿Qué significa invención? El que inventa. El que inventa. Trabajo de invención. El inventor. ¿Quién es? El científico inventa, ¿no? Científico inventa, ¿no? ¿Correcto? Trabajo de invención, ¿no? El científico. Ojo, ¿qué más tienes acá? Trabajo de invención, ¿no? El arquitecto inventa. El futbolista profesional, ¿no? Es un tipo mecánico, ¿no? También hay que, aparte de ser de un trabajo físico, ¿no? También el mental, ¿cierto? Mecánico. Y por último acá, según tipo de preparación, según calificación. ¿Cómo se da cuando hablamos acá de según calificación? Mira usted, puede ser calificado y no calificado. Un trabajo calificado es porque necesitas preparación, necesitas haber estudiado. Por eso se llama calificado. O sea, por un trabajo de ello, se necesita que tú hayas estudiado, que estés calificado, ¿cierto? Calificado ahí, ¿no? Y ese calificado, ¿en qué se divide? En científico y técnico, ¿no? Científico porque pisó universidad, por eso se llama científico. Científico porque pisa universidad, ¿correcto? Universidad. Por ejemplo, un médico, un abogado, un docente, ¿no? Tiene que pisar universidad, ¿cierto? Universidad. Es lo que pasa acá, ¿no? Por eso es calificado, ¿no? Porque pisa universidad y porque es científico, pues, ¿no? Científico pisa universidad. Ahora, si no ingresas, si no ingresas, ¿no? Te puedes ir a dónde? Al instituto, o sea, técnico, ¿no? Técnico. Instituto, es decir, o sea, lo que es técnico, ¿no? ¿Correcto? Técnico. Senati, por ejemplo. Apunta ahí por si acaso. Senati. Ya está. Otra. Sensico, ¿no? El diseñador de moda, de diseño gráfico, es un trabajo de invención, ¿no? De invención. ¿Correcto? Y el no calificado, no se necesita que tú hayas estudiado. Para esas actividades no se necesita que tú hayas estudiado. Por eso se llama ahí no calificado, ¿no? El autos, el limpieza, ¿cierto? Es un trabajo no calificado. No se necesita que tú hayas estudiado, ¿no? Muy bien. Son algunas clases de qué? De trabajo, ¿no? Clase de trabajo, ¿correcto? Son ahí algunas clases de trabajo. Fácil, mira, sencillo. Ahora, ¿qué pasa cuando hablamos de la población? ¿Cómo está compuesta la población? ¿Cómo se estructura la población? ¿No? Ojo, la población total, escucha acá, la población total se divide en una población que tiene edad de trabajar, ¿no? Que es de 14 a 65 años. O sea, esa población es una población que tiene edad de qué? De trabajar, ¿no? De 14 a 65 años, ¿cierto?
Y hay una población que está en edad de no trabajar, que tiene menos de 14 y más de 65, ¿no? ¿Correcto? Menos de 14 y más de 65. Es una población que está en edad de no trabajar, ¿no? Por lo tanto, entonces tenemos acá, ¿ve? Población en edad de trabajar y población en edad de no trabajar. Entonces, esta población que está en edad de trabajar, te decía, son de 14 a 65 años, ¿no? Y esa población de 14 a 65 años, según la OIT, la Organización Internacional de Trabajo, ¿no? Lo divide en la famosa población económicamente activa, la PEA, la población económicamente activa, PEA, y esto se divide en empleados, subempleados y desempleados, y la PENA, población económicamente no activa, y la famosa PENA, ¿no? Y esa pena, mira usted, esa pena, es la población que está entre 14 y 65 años, por su labor no aporta al PBI. O sea, para el PBI no aporta nada. Ejemplo, las amas de casa, ¿qué hacen? Nada. Un sacerdote, ¿qué hace? Nada. ¿Cierto? Nada. ¿Correcto? Un sacerdote no hace nada. Ama de casa no hace nada. ¿Cierto? ¿Correcto? De repente, tú estudiante, ¿qué haces? Nada. ¿Tú qué produces? Un gasto nomás, ¿no? Tú no produces nada. No. Meditar, nada. ¿Correcto? Entonces ellos están en la pena. O sea, tú estás en la pena, ¿no? Tú ya tienes 18, ¿no? 18 años, algunos 20, algunos más todavía, ¿no? Está en la pena. Y la población económicamente activa se divide en empleados, subempleados o desempleados. ¿Ya? Ahorita vamos a ver más específico estos tres, ¿ya? Y los pasivos, es la edad que son los que tienen edad de no trabajar, ¿no? Los pasivos son los que tienen edad de no trabajar, son pasivos, ¿no? ¿Ya? Menor de 14 y más de 65 son pasivos, ¿no? Muy bien. Por ejemplo, acá veo, por ejemplo aquí, tenemos acá la población económicamente activa se divide acá en una población empleada, ¿no? Una población empleada. Y si es empleada, ¿es por qué? Porque labora 35 horas a la semana a más. Los empleados son los que laboran 35 horas, ¿no? A más. ¿Correcto? Son los empleados, ¿no? Son ahí los empleados, ¿correcto? Muy bien. Entonces, las personas empleadas son los que laboran 35 horas a la semana más y también de pasadita trabajan de acuerdo a su capacidad. O sea, si usted es médico, trabaja como médico, abogado como abogado, ¿cierto? Usted es un empleado, ¿no? Muy bien. El subempleado, ¿no? El subempleado, ¿correcto? Subempleado, puede ser acá, mira, subempleado, ¿no? Puede haber su empleo por horas, que es un desempleo visible, ¿cierto? Y puede haber, ¿no? Un subempleo por ingresos también, ¿no? O sea, puede haber acá desempleo por horas, ¿no? Y por ingresos, ¿correcto? El por desempleo por ingresos, José, se llama el oculto, ¿no? El oculto, ¿correcto? Veamos acá. ¿Qué significa eso? Mira, su empleo es que trabaja menos de 35 horas a la semana, deseando trabajar más, pues, ¿no? Si trabaja menos de 35 horas a la semana, es un subempleo, ¿no? Muy bien.
un subempleo. Y el subempleo por ingresos es que, o que es invisible, o que es oculto también, ¿no? Es aquel desempleo que el trabajador labora 35 horas a la semana o más, pero sin embargo a las justas vive, a las justas come. De repente es el caso del ambulante, el caso del lavautos, limpieza, de repente, ¿no? Que trabaja mañana, tarde, noche, pero a las justas saca para comer, ¿no? Es un subempleo invisible, ¿no? ¿Correcto? Ya está. Oculto, ¿no? Así de fácil. ¿Por qué? Porque obviamente ese trabajador tú lo ves trabajando pues mañana, tarde, noche. Pero sin embargo, a las justas, a las justas come, ¿no? A las justas vive, ¿cierto? Eso es, ¿no? Y la población desempleada, mire usted, esta población desempleada, ¿no? Esta acá, población desempleada, ¿qué significa? Desempleado. Son los que buscan trabajo y no encuentran, ¿cierto? Son los que están buscando trabajo y no están encontrando, ¿no? Eso se llama población desempleada, ¿no? Los que están buscando trabajo y no encuentran, ¿correcto? Eso se llama ahí, desempleado. Por ejemplo, puede ser un desempleado cesante, ¿no? Cesante. ¿Por qué se llama cesante? Porque ese trabajador ya laboró, ya se empleó, lo han votado o renunció a su empleo y está buscando otro. Ese es un tipo que ya laboró. Y el aspirante es aquel que va a trabajar por primera vez, ¿no? Es un inactivo pleno, ¿no? Primera vez va a laborar. Es el caso, por ejemplo, tuyo, ¿no? Tú de repente de acá a 5 años más, recién vas a trabajar, recién vas a laborar. Entonces, ese es un desempleo, ¿no? ¿No? El aspirante, ¿no? Primera vez, ¿no? Y el pasivo, ya te dije, el pasivo tiene menos de 14 o más de qué, o más de 6,5, ¿no? Menos de 14 o más de 6,5, ¿correcto? Muy bien, muy bien. Es el pasivo. Ahora, ¿cómo sacas o cómo obtienes, ustedes que son matemáticos, pregunta de examen, tiene que tener cuidado siempre porque preguntan normalmente la tasa de desempleo, la tasa de empleo y la tasa de actividad, ¿no? Pregunta, ¿cómo, no? ¿Qué es, no? ¿No? Correcto, mira, tasa de desempleo, tasa de empleo y tasa de actividad, ¿cierto? Muy bien. La tasa de desempleo es igual a los empleados sobre qué? Sobre la PEA, ¿no? Listo ahí. La tasa de desempleo es igual a los desempleados sobre la PEA, ¿no? Sobre la PEA. La tasa de desempleo. Jóvenes, escucha, un porcentaje de la PEA son empleados, desempleados o empleados, ¿cierto? Acá lo tiene, mira, los matemáticos. Un porcentaje de la PEA
O sea, de esta PEA, que es un 100% de esta PEA se divide en empleados, subempleados, desempleados. O sea, si yo deseo saber mis empleados, los saco de la PEA. Mis subempleados, de la PEA. Mis desempleados, de la PEA. Siempre de la PEA. No es la población total, ¿no? Siempre de la PEA. De ahí lo obtengo, ¿no? Siempre la PEA. ¿Correcto? Por eso que la tasa de empleo, lo voy a sacar de la PEA, de la PEA, ¿cierto? Y la tasa de actividad es igual a la población económicamente activa sobre la población que total, ¿no? La tasa de actividad viene a ser la PEA sobre la población total, ¿no? La PEA sobre la población total, ¿correcto? Muy bien. Eso fue. Profesor, la tasa de actividad, ¿en qué consiste? Viene a ser qué? Viene a ser qué? Viene a ser, mira, los activos, la población que está entre 14 y 65 años. Ellos, ¿no? Los activos, ¿no? Muy bien. Es la misma. Es lo mismo. Desocupado o desempleado. Es lo mismo, Alicia. Es lo mismo. Muy bien. Acá tiene que tener cuidado porque pregunta normalmente, ¿no? Pregunta la tasa de empleo, desempleo, subempleo, ¿no? ¿No? Muy bien. Eso pasa ahí. Y el capital es un elemento que es que auxiliar, derivado, ¿cierto? Secundario, ¿no? Y el capital recibe que intereses. El capital recibe que intereses, ¿no? Muy bien. El capital recibe que intereses, ¿no? Muy bien. Ojo, ojo. Capital recibe intereses, ¿no? Ahora, jóvenes, ¿cuáles son las teorías que me están indicando cómo surge un capital, ¿no? ¿Cuáles son las teorías que me están indicando cómo nace un capital? ¿Cómo surge un capital? ¿No? Son las teorías que me están indicando cómo nace un capital, cómo surge un capital. ¿Correcto? ¿No? Es lo que pasa acá. ¿Cómo va a surgir un capital? ¿No? Muy bien. Por ejemplo, por acción del hombre sobre la naturaleza. Tú sabes que el hombre cazaba, recolectaba, usaba palos, piedras, eso es un capital, pues, ¿no? Por eso el capital nace de la acción del hombre sobre la naturaleza, ¿no? Listo. Surge lo que es el capital. Por el ahorro. Profe, ¿qué significa por ahorro ya? ¿Qué significa por ahorro? ¿No? Tu papá tiene ingresos. Esos ingresos tu papá lo gasta, ¿no? ¿En qué? En alimentación, en tu salud, ¿cierto? Ahí. Si le sobra algo, ¿qué hace? Lo ahorra, ¿cierto? Lo va a ahorrar. Y de ese ahorro, ¿no? Va a la inversión, ¿cierto? De ese ahorro va a la inversión, ¿no? Y surge de nuevo un capital, ¿cierto? Muy bien.
y surge lo que es el capital. ¿Correcto? Muy bien. Surge lo que es ahí el capital. ¿Te das cuenta? ¿No? Muy bien. Surge lo que es el capital, ¿no? Ahora, por el excedente de producción, lo que no se ha vendido, lo que no se vendió, va a servir para formar un nuevo capital, ¿no? Lo que no se ha vendido va a servir para formar un nuevo capital, ¿correcto? Para que se forme ahí un nuevo capital, ¿no? Para eso va a servir ahí, ¿no? Y la marxista, bueno, ya todos tienen idea marxista, ya que está de moda, tu amigo Peter Castillo, ¿no? Marxista, ¿no? Dice que el capital surge con la teoría marxista, ¿no? O también llamado socialista. ¿Qué significa eso? El capital surge con la plusvalía, dice, ¿no? Con el sistema capitalista, ¿no? Con la explotación que hay, ¿no? ¿Cierto? Ahí surge la escuela marxista, ¿no? Según la escuela marxista dice, ahí nace el capital, ¿no? Surge el capital, ¿no? Ahí pasa eso. Muy bien. Son teorías que dan origen a un capital, ¿no? Son teorías que dan origen a un capital. Ahora, mire usted, la clasificación del capital. ¿Cómo se clasifica un capital? ¿Cómo clasificamos a un capital? Mire usted, ¿cómo se clasifica un capital? ¿No? El enfoque neoclásico, ¿no? Lo divide en qué? El enfoque neoclásico, ¿en qué lo divide? En un capital fijo y en un capital circulante, ¿no? El fijo se usa para varios ciclos productivos, varios actos productivos, varios ciclos ahí, ¿no? El fijo, ¿cierto? Hablamos de las máquinas, los equipos, ¿no? Vehículos, ¿cierto? Fijo, fijo, ¿no? Fijo. Y el circulante, una vez y se acabó, una vez y ya fue, ¿no? Un solo acto productivo, un ciclo productivo, se acabó, ¿no? Entonces, fijo, varios ciclos. Circulante, una vez y se acaba, una vez y se acabó, ¿no? Circulante. ¿Correcto? Mira bien. Por ejemplo, si usted tiene su empresa de calzado, ¿cuál es ahí fijo? Empresa de calzado, ¿cuál es fijo? Máquina de coser, máquina de perfilar, ¿cierto? Es ahí fijo. Circulante, cuero, planta, pegamentos, una vez y se acaba, una vez y se acabó, ¿no? Circulante, una vez se acabó, ¿no? Circulante. Si yo tengo una imprenta, ¿cuál es fijo? La impresión, máquina de impresión, la computadora, fijo. Circulante, ¿no? Bueno, eh, no te decía en la fábrica de calzado, ¿no? También, por ejemplo, puede ser papel, la tinta, ¿no? En la imprenta, ¿cierto? Entonces te das cuenta que en realidad es la materia prima, los insumos, ¿no? Los salarios, ¿cierto? ¿No? ¿Son qué? Circulante. ¿Por qué? Una vez y se acabó. Una vez y ya fue, ¿no? Terminó ahí, ¿no? Eso es que, ese es circulante. Y el capital lucrativo, ¿ve usted? Es el capital que solamente me da ganancias, solamente me da utilidades, ¿cierto? Por eso es lucrativo, ¿no? Solamente me da ganancias, solamente me da utilidades, más no produzco nada, ¿cierto?
Por eso se llama lucrativo, ¿no? ¿Cierto? Hablamos, por ejemplo, acá ve alquiler de inmuebles, alquiler local, depósitos en un banco, capital lucrativo. Solamente me da ganancias, solamente me da beneficios, solamente lo estoy usando nada más, ¿no? Es un capital lucrativo. Aquel capital que solamente me da ganancias, beneficios, utilidades. Es un capital lucrativo, ¿cierto? Ojo, el enfoque socialista, ¿no? Está compuesto por qué? Capital constante y capital variable. Desde el punto de vista, mira, bien, desde el punto de vista acá socialista, desde el punto de vista socialista, ¿no? Es un capital constante y un capital variable, ¿no? Capital constante, ¿no? El capital constante, ¿qué significa eso? Para los socialistas, todo va a ser constante. O sea, aparte de las máquinas, los equipos, edificios, que ya los conozco, que ya sé cuáles son, tengo la materia prima y los insumos también como constante. Para los marxistas, lo único que cambia, lo único que varía es el trabajo. Para los marxistas, lo único que cambia, lo único que varía es el trabajo, ¿no? El trabajo ahí, ¿cierto? Ya está. Entonces ese es ahí el variable, ¿no? Variable acá. Lo único que cambia es el trabajo, ¿no? Muy bien, ese es el variable, variable. ¿Correcto? Entonces, jóvenes, tenemos ahí dos enfoques, ¿no? Enfoque neoclásico y enfoque socialista. Neoclásico y socialista, ¿no? Muy bien. ¿Hay otra clase de capital? Sí lo hay. Por ejemplo, tenemos acá el capital real o económico, ¿no? Que es otro tipo de capital real o económico. Son las máquinas, los equipos, ¿no? Lo que yo puedo tocar, ¿no? Ese es un capital real o económico. Capital inmaterial, ¿no? El capital inmaterial, su mismo nombre lo está diciendo, inmaterial, es lo que no se puede tocar, es lo que no se toca. Tú no estás tocando, ¿no? Es un capital inmaterial, tú no tocas, ¿no? No tocas nada ahí, ¿correcto? Por eso se llama ahí capital inmaterial, no tocas nada. Hablamos acá de que las marcas, las patentes, ¿no? Hablamos, por ejemplo, de prestigio, la fama, es un capital que inmaterial, ¿no? Es un capital que no se toca, no se toca, ¿cierto? Muy bien. ¿Preguntas? Ya, entonces, mira, bien, el capital inmaterial es lo que no se puede tocar, no se toca, ¿cierto? Que tú empiezas a poseer, hay marca de automóviles, hay marca de autos, hay marca de ropa, ¿cierto? Universidades, su nombre dice mucho, ¿no? Que te digan UCB, que te digan UNT, ¿no? Que te digan UPN, o sea, el nombre dice mucho, ¿no? Ni bien te mencionan el nombre, automáticamente dice mucho, ¿no? Que te digan, por ejemplo, una marca conocida como BMW, Audi, Toyota, ¿cierto? Que te digan, por ejemplo, una marca china, ¿no? De automóvil, ¿no? Que nadie lo conoce, ¿no? Entonces, el nombre, la marca, el prestigio, la fama es un capital que inmaterial, ¿cierto? Inmaterial. Que toda empresa lo posee. Otro, el capital suscrito. ¿Por qué se llama suscrito? ¿Por qué se llama acá suscrito? ¿Por qué? Porque simplemente porque simplemente es con lo que la empresa cuenta ante registros públicos. Por eso se llama suscrito. Es aquel capital
con lo que la empresa cuenta ante registros públicos. Por eso se llama suscrito. Suscrito, ¿no? Es el capital con lo que la empresa cuenta ante los registros públicos, ¿no? Muy bien. Se llama suscrito, ¿cierto? Mire usted, ¿no? Cuando usted, cuando usted forma su empresa, ¿no? Cuando usted va a formar su empresa, ¿correcto? Formar su empresa, va a registros públicos y ahí lo va a inscribir, ¿no? Va a registros públicos y ahí usted lo escribe, ¿no? Queda como un acta de nacimiento, ¿cierto? Queda como un acta ahí de nacimiento. Ese capital suscrito, ¿no? Ante registros públicos, ¿no? Capital suscrito acá, ¿correcto? Muy bien. El capital líquido viene a ser los activos menos los pasivos. A ver, los activos de una empresa, los activos de una empresa vienen a ser los ingresos. Los activos de una empresa vienen a ser que los ingresos, ¿no? Los ingresos son los activos de una empresa. Los ingresos, ¿no? Ya está. Los ingresos, ¿correcto? ¿No? Por ejemplo, acá la Academia Nobel tiene ingresos. Los ingresos son la pensión que ustedes pagan, ¿cierto? Esos son los ingresos, ¿no? En la academia. Y los pasivos pueden ser que los egresos o las salidas. Ellos son pasivos, ¿no? Ellos ahí son pasivos. Las salidas, ¿correcto? Las salidas, las salidas, ¿no? Muy bien. Entonces, el pago que hacen, por ejemplo, mira bien, el pago que hacen, por ejemplo, a los docentes, el pago del local, el pago de administrativos, limpieza, impuestos. O sea, todo lo que la empresa gasta son pasivos. Y los ingresos de la empresa son los activos, ¿no? Pasivos son los gastos, activos son los ingresos, ¿no? Son ahí los ingresos, ¿correcto? Muy bien, ¿no? Entonces, tienes ahí, ¿no? Tienes ahí los activos y los pasivos, ¿cierto? Los activos y los pasivos, ¿no? Muy bien, muy bien. ¿Preguntas ahí? ¿Preguntas? Y el capital humano viene a ser ¿qué? La habilidad, los conocimientos, ¿no? Las destrezas. Ese es mi capital humano, ¿no? Capital humano, ¿no? Viene a ser la habilidad, los conocimientos, la destreza, ¿cierto? Ese es ahí un capital humano. Capital humano, ¿no? ¿Correcto? Muy bien. ¿Preguntas? No, el capital suscrito es es con lo que la empresa cuenta ante registros públicos, ¿no? Ante registros públicos, ¿no? Queda como un acta de nacimiento de tu empresa, ¿no? ¿Con cuánto se formó? ¿Cierto? El capital circulante es la materia prima, ¿no? El capital circulante es la materia prima, ¿no? El capital ficticio, su nombre mismo lo dice, ficticio, ¿no? Un capital que no existe, un capital que no existe en la empresa, pero el contador lo hace aparecer, ¿no? El ficticio es un capital que, ¿no? En la empresa en realidad no existe, pero el contador lo hace aparecer, ¿no? Hace aparecer un capital que sí hay, ¿no? Lucrativo solamente me da ganancias. Por ejemplo, si yo tengo
mi casa y alquilo habitaciones, para mí es un capital lucrativo, ¿no? Porque solamente me da ganancias, me da beneficios. El capital lucrativo solamente me da ganancias, beneficios. Si yo tengo depósitos en un banco, solamente me da beneficios, me da ganancias, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Solamente me da ganancias, me da beneficios, ¿cierto? Muy bien. Ya está. Jóvenes, y los estudios productivos o estudios económicos no son tres, ¿no? Tenemos, por ejemplo, acá el sector primario o también llamado extractivo. Sector primario o extractivo. Extracción. Hablamos, por ejemplo, acá de la agricultura, de la ganadería, la minería, ¿no? Sector primario o extractivo. Extracción. Y el sector secundario o también llamado industrial, ¿no? Industrial o secundario, ¿no? Hablamos, por ejemplo, acá de que las industrias, ¿no? A la industria de la construcción y la industria de automotriz, ¿no? Productos farmacéuticos, ¿no? Las industrias, industrial o secundario, ¿no? Y por último, el terciario, que son los servicios, ¿cierto? Servicios o terciarios, ¿correcto? Pregunta facilita. Los servicios. Ejemplo de servicios. Los hoteles, los restaurantes, ¿no? Son servicios, ¿no? Los bancos, las clínicas, los colegios, los hospitales, ¿no? Las clínicas, ¿no? Son servicios, ¿cierto? Servicios. Turismo es un servicio, ¿no? Bares, discotecas, ¿no? Pregunta, ¿cuál es el sector que aporta más al PBI? ¿Cuál es el sector que aporta más al PBI? Sector que aporta, que tiene mayor aporte al PBI. ¿Cuál es ahí? Extractivo, secundario o terciario. A ver, piensen, ¿no? El extractivo. Extractivo. ¿Cuál es el que aporta más al PBI? Terciario. Claro, el terciario. Muy bien. El terciario, ¿no? Es el que aporta más al PBI. El sector terciario. Muy bien. El sector terciario es el que aporta más al PBI, ¿no? Terciario, correcto. Ese es el sector terciario, ¿no? Muy bien. Mira bien, el sector terciario antiguamente era el primario, ¿no? El terciario en los últimos años ha remontado enormemente, ¿no? En el primario la actividad más fuerte es la minería, ¿no? Donde hay demasiada inversión. Por el terciario tenemos, por ejemplo, ahí lo que es, por ejemplo, hoteles, lo que son bancos, ¿no? Eso es terciario, ¿no? ¿Cierto? ¿No? Terciario, ¿no? Los bancos, los hoteles, ¿cierto? Las clínicas, ¿no? Los colegios, ¿cierto? Turismo, que es hoy día fuertísimo, ¿no? Turismo, bueno, por la pandemia está cerrado, por el turismo mueve muchas divisas. Con turismo se mueve, por ejemplo, los restaurantes. Tenemos una gastronomía riquísima, ¿no? Los hoteles, el transporte, ¿no? Bares, discotecas, ¿no? ¿No? Son servicios. Muy bien.
Y un proceso económico, jóvenes, un proceso económico viene a ser que un conjunto de actividades que el hombre que pasó realiza para producir bienes y servicios y así satisfacer tus necesidades, ¿no? Conjunto de actividades que el hombre realiza, ¿no? Ojo, mira usted bien. Conjunto de actividades que el hombre realiza, ¿no? Para producir bienes y servicios y así satisfacer necesidades, ¿correcto? Muy bien. Por ejemplo, mira, en la fase de producción, mira usted, en la fase de producción, donde ahí empezamos, producción, circulación, distribución, consumo, inversión, ¿cierto? Son 5 las fases. En la fase de producción, en la fase de producción, ahí se combinan los factores productivos. En la fase de producción se están combinando los factores productivos. ¿Y cuáles son los factores productivos? Trabajo, capital, materia prima. Acá se va a combinar los factores productivos como trabajo, como capital, como materia prima, ¿correcto? Muy bien. Acá también decimos que le damos valor agregado al producto, un valor adicional. Por ejemplo, si yo tengo cuero, lo convierto en calzado, ¿qué le damos ahí? Un valor agregado. Si yo tengo harina, lo convertimos en un queque, ¿qué le decimos ahí? Un valor agregado, ¿cierto? ¿Está bien? Si yo tengo trigo, lo convertimos en pan, ¿qué le dimos ahí? Un valor agregado. El valor agregado le damos en la producción, ¿no? Ahí se transforma, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces, en la producción le damos valor agregado, valor adicional, ¿no? Muy bien, entonces el valor agregado es el valor adicional. Eso sea en la producción. Por ejemplo, ¿qué te da la Academia Nobel que no te da la competencia, no? Más horas de enseñanza, más cursos, simulacros gratis, qué sé yo. Entonces, siempre el valor agregado, ¿no? El valor adicional, la transformación, sea en la producción. Circulación, circulación, ¿no? ¿Qué significa eso? Es la fase donde interactúa el ofertante con el demandante. Ahí, ¿no? Ahí se va a llevar el producto, ¿no? Y aquí se forman los precios. Lo que pasa es que la circulación va a interactuar el ofertante con el demandante. Ahí interactúa y ahí se forman los precios, ¿no? Ahí se forman los precios, ¿cierto? Muy bien. Circulación, se forman los precios. Luego pasamos a la distribución. Profe, ¿qué es la distribución? Es el pago a los factores productivos. Pago a los factores productivos. Cuando comenzamos a explicar los factores productivos, te dije técnicamente cómo le asignamos a cada uno. ¿Te acuerdas? Entonces, en la fase de distribución se da esto, ¿verdad? Eso es lo que vimos al comienzo, ¿no? Aquí. Técnicamente, naturaleza que gana, una renta. Trabajo que gana, un salario. Capital que gana, intereses. Empresa que gana, utilidades. Estado que gana, tributos, ¿cierto? Técnicamente así, ¿no? Le estoy asignando a cada factor productivo lo que ha ganado, lo que le corresponde, ¿no? Muy bien, entonces la fase de retribución es el pago a los factores productivos, ¿no? Retribución y distribución, el pago a los factores productivos, ¿no? ¿Cierto? Entonces tienes ahí, el pago a los factores productivos se llama distribución.
Luego pasamos al consumo, que es la utilización de los bienes y servicios producidos. Y por último, la inversión. ¿Qué significa la inversión? La compra de máquinas, la compra de equipos, la compra de materia prima. ¿Para qué? Para de nuevo producir, ¿cierto? Ya está. Entonces, inversión, la compra de máquinas, equipos, materia prima. A la fase de inversión también se llama retroalimentación, ¿cierto? Retroalimentación. A la inversión también llamada retroalimentación, ¿cierto? Entonces te preguntan y te dicen, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, le damos, ¿en qué fase le damos valor agregado a producto? A ver, Producción. 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 ¿En qué fase se forman los precios? Circulación. 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 El pago de los factores productivos. Distribución. Distribución. Distribución, ¿no? A la fase de inversión también, ¿cómo se llama? Retroalimentación. 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 Muy bien. Entonces son los cinco fases de un proceso económico, ¿no? Cinco fases y no hay más. Cinco fases y se acabó. ¿Correcto? Muy bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Hasta aquí? ¿Alguna preguntas aquí? Todo claro, profe. Muy bien, entonces, ¿no? Ojo, ojo. Muy bien. ¿Preguntas? Todo claro, profesor. Ya está. Bien. Bien, chicos, entonces ahí nos vamos a quedar, siendo las 11 ya, ¿no? En la mañana. Ahí nos vamos a quedar. La próxima semana resolvemos la práctica y ya vamos a pasar a lo que es oferta y demanda, ¿no? Ya más chévere, más bacán ya. Curva, gráficos, ¿no? Y con los chicos que son de letras, el día martes vamos a bajar un poquito para que ellos tengan un complemento más, ¿no? Entonces ahí nos quedamos, ¿ya? Las diapositivas, a ver, les doy por acá. Les doy. A ver. 21, 20 del 1. No confío. A ver. Ahora de septiembre de 2020 para darse punto positivo a semana 3. No ven. A ver, le paso ya. Para darse punto. Diapositivas. Semana 4. A este es.
Ahí les va. ¿Llegó? Sí, profe, gracias. Ya, listo. Entonces ahí lo pasan a sus compañeros, ¿ya? Cuídense. Cuídense, nos vemos. Gran fin de semana. Cuídense. Hasta pronto. Nos vemos la próxima semana. Igualmente, profe, cuídese. Chao. Gracias, profe, cuídese. Chao, cuídense.